Mira, tiene una receta y esa receta la aplica a casi 200 países que son los países miembros de este gran club que es el Fondo Monetario. Entonces, ellos llevan al directorio una propuesta que tiene que estar dentro de los parámetros de lo que es la receta habitual del fondo. Y ahí es donde no hay demasiado lugar para matices. No hay mucho lugar para matices ahí. Vos lo mencionabas a Roberto Labaña hace un rato. La última vez que tuvimos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de la experiencia actual fue casualmente en el 2003. En ese momento Labaña era ministro de Economía y yo estaba en el Banco Central. Y nos tocó a los dos sentarnos a negociar con el fondo en un momento muy complejo porque no habiendo un programa, nosotros teníamos que pagarle al fondo por los programas fallidos de gobiernos anteriores, porque era la deuda que se había ido acumulando con todos esos programas. Entonces, nos sentamos a discutir las condiciones. Cuando vos decís nos sentamos a discutir, ¿estabas sentado en algún punto como estamos sentados nosotros? Sí, ¿Se negocia así? Se negocia así, varias veces, varias veces. Te voy a contar una anécdota que te va a encantar. Estuvimos... bueno, Argentina venía ya de más de un año de negociar con el fondo durante todo el 2002 sin llegar a un acuerdo, por una postura muy firme de Labaña y por una postura nuestra cuando a mí me tocó asumir en el Banco Central en el mismo sentido. Cuando nosotros llegamos al Banco Central en diciembre del 2002, mi primera reunión con el representante del fondo en ese momento, que era John Dodsworth, él me dice, era justo antes de un fin de semana largo, me dice, no te preocupes porque esto ya está todo resuelto, con el Banco Central no vamos a tener problema. Se refería a lo que había preacordado con Aldo Pignanelli, mi antecesor. Bueno, yo miro lo que habían preacordado y era demencial. O sea, la recomendación del fondo era, ustedes tienen una, así lo llamaba, borrachera monetaria, tienen que reducir un 30% la cantidad de pesos en circulación, porque si no, están complicados. O sea, vos viste eso, yo dijiste, ¿cómo absorbo este 30% de pesos? Yo dije, no hay manera, no lo vamos a hacer. Cuando leíste eso, internamente dijiste, no lo puedo aplicar. No lo puedo ni lo quiero aplicar. Lo puedo ni lo quiero aplicar. Sería una muy mala decisión de política económica, dadas las circunstancias de Argentina, que son distintas de las circunstancias de otros países en los que el fondo ha tenido que participar, y nos mantuvimos en nuestros 13. ¿Se lo dijiste al tipo? Se lo dije del primer día, incluso usé un ejemplo, siempre ayudan los ejemplos, como bien decías, de lo que le pasaba entonces a Japón, que le sigue pasando a Japón. Japón emite yenes a lo loco, Alejandro, emite y no puede producir inflación. Emite yens, o sea, yen es su moneda y no emite y no genera inflación. Durante años tuvo deflación. ¿Por qué? Porque estaba en una especie de espiral depresiva donde los japoneses, también por cuestiones demográficas, no consumían y ese estímulo no llegaba a ningún lado más que los yenes que se emitían de más, los ahorraban y no los ponían en circulación. Entonces yo le explico a esta gente del fondo, mire lo que está pasando en Japón. En Japón la cantidad de dinero crece al 25% anual y tienen deflación. Entonces su librito de que cada peso que emitimos se transforma en inflación, acá no se aplica, por lo menos no en ese momento. ¿Y el tipo qué te dice? Y el tipo, bueno, en fin, entramos en una discusión larga hasta que un día no teníamos salida, ¿viste? Y era importante que firmáramos este acuerdo porque ya las pocas reservas que teníamos en el 2003 se las estábamos dando todas al Fondo Monetario Internacional. Y un día hago el recorrido de la lista de la nacionalidad de los funcionarios del fondo y veo, había dos ingleses, John Dodsworth y el otro era John, no me acuerdo cuánto. Había un colombiano, había un italiano y había un mexicano. ¿Qué tienen en común estos 3 países? O 4 países. El fútbol. Entonces digo, lo llevo a la Bombonera. ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo lo hice? Levanto el teléfono y ¿a quién llamo? Estaba Macri en ese momento. A Mauricio Macri. Le digo, Mauricio, me tenés que dar una mano, préstame un palco en la Bombonera que voy a llevar a la misión del fondo.
Me estás jodiendo, ¿no? Sí, sí. Esto creo que no lo conté nunca. Llevas a los tipos a la A la Bombonera. Bombonera. Boca, Banfield, un partido malísimo. Pero los tipos se quedaron encandilados mirando la 12 y mirando la tribuna durante todo el partido, ¿no? Salimos de ahí, cambió el humor, pero como te lo estoy diciendo, cambió el humor, y llegamos a un punto de equilibrio donde ellos dijeron, ok, vamos a esperar 3 meses a ver si lo que vos nos estás diciendo efectivamente se cumple. Y lo que yo les decía era que en vez de achicar la cantidad de dinero, había que aumentarla. Porque Argentina había pasado su punto más bajo de la recesión, empezaba a crecer fuertemente, como se creció en el 2003, y en ese crecimiento demandaba más cantidad de pesos, más lubricante. Entonces yo lo que decía era, si nosotros no emitimos, vamos a provocar un fenómeno deflacionario.